En ese plan justamente no estamos siendo consultados como debe de ser. La consulta emanada desde los pueblos hacia afuera y no del gobierno hacia los pueblos. Yo creo que ese es uno de los atropellos que ha habido, y pues estábamos llamando a esta reflexión. Estado de México, pues la sede de este foro, y pues voy a leer el boletín para enfocarme. Desde nuestros foros, hoy día 10 de abril, con el permiso de la abuela Zapata, uno de los luchadores más grandes, uno de los indios más fuertes de nuestros pueblos, 10 de abril del 2013. Los pueblos y naciones indígenas proponemos una reforma constitucional donde por fin la legislación nos reconozca como sujetos de derecho. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los pueblos y naciones indígenas una vez más hemos sido atropellados en la forma y fondo en que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Federal realizan la consulta a las naciones indígenas. Por un lado, las comunidades junto con sus autoridades no están al tanto. Lo mismo pasa con las organizaciones, además de que no existe una campaña de difusión que informe a nuestros pueblos sobre el contenido y logística de dichos foros. Por su parte, el gobierno federal solo consultará a través de internet con un formato cerrado y limitado a unas cuantas preguntas a pueblos indígenas. Por eso, desde nuestros foros, los pueblos y naciones indígenas proponemos una reforma constitucional donde por fin la legislación nos reconozca como sujetos de derecho. Si el presidente Enrique Peña Nieto quiere un avance real en México, tiene que caminar al diálogo directo con los pueblos y naciones indígenas, comprometerse a la reforma indígena y otorgarnos lo que por tiempo, espacio e historia nos pertenece. Este es el tema medular del Plan Nacional de Desarrollo en tema indígena. Con la intención de que el mayor número de líderes, autoridades y representantes de organizaciones indígenas asistan a estos foros y estén informados del proceso. El Movimiento Indígena Nacional MIN camina con sus propios esfuerzos. En un acuerdo con el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, SEGOT, el arquitecto Javier Martínez Veloz, donde convocamos a todas las naciones indígenas del país a participar en este proceso de lucha, para que el gobierno federal tome en cuenta la Agenda Nacional de los Pueblos y Naciones Indígenas. El MIN realizará 2 foros. El primero es un foro regional en el centro del país el día 12 de abril de 2013, la sede en el Estado de México, y el lugar donde se realizará es en el del Rey Inoter, Toluca, iniciando los trabajos de 10 a.m. a 17 horas. Este foro tendrá 3 mesas de trabajo que abarcan temas como estructura, funcionamiento y normatividad de las instituciones que atienden a los pueblos indígenas, el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la representación popular que concluirá con plenaria y firma de resolutivos. Un segundo foro estatal se realizaría el día 13 de abril del 2013. La sede es la Casa de Cultura de Paracho, Michoacán, iniciando los trabajos a las 10 a.m. a 17 horas. Este foro se compone de 4 mesas de trabajo que abarcarán temas como las reformas constitucionales, estructura, funcionamiento interior de los pueblos indígenas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y la representación popular. Concluirá con plenaria y firma de resolutivos. Por tal motivo, invitamos a los hermanos y hermanas indígenas, líderes, autoridades civiles y comunales y tradicionales de las naciones indígenas, presidentes, síndicos y regidores municipales con población indígena, supervisores y delegaciones sindicales de educación indígena, organizaciones y asociaciones indígenas, sindicatos de profesionistas indígenas, entre otros, a participar en el foro para hacer llegar nuestra agenda indígena al Ejecutivo Federal. De manera de contexto histórico, es importante mencionar que los pueblos y naciones indígenas de México en la actualidad se encuentran embargados en una regresión política por parte del Estado mexicano. En 1991, la reforma al artículo 4 constitucional se reconoce la existencia de los pueblos y naciones indígenas, resaltando aquí que las naciones indígenas en cada entidad federativa hemos desarrollado nuestro propio proceso con nuestras autoridades y dirigencias, además de precisar que nunca hemos abandonado el tema y este ha sido la bandera de nuestra dignificación.
Al interior de las instituciones, estas pretenden exterminarnos con un censo de población castrante y borrarnos con una goma desde los escritorios. Todo esto con el objetivo de reducir la estadística y en términos de presupuesto, reflejar que solo representamos el 10% de la población en general, con la finalidad de que el recurso presupuestal llegue a los pueblos y naciones indígenas disfrazando de políticas públicas y de transversalidad. Cabe mencionar que esta orquesta es dirigida por diversos actores que han detentado el poder de un colonialismo social, cultural, espiritual, neoliberal y capitalista, para hacernos creer que somos iguales y diluirnos en la aldea global que unos cuantos manejan. La lucha encarnizada de los hermanos mayas marca el parteaguas para que nuestra sociedad vea como subversivo el ejército zapatista, la Liberación Nacional, EZLN, y nuestras policías comunitarias. A ellos en su proceso de derecho también lo reprimieron en una guerra, pero su fuerza es poderosa e imbatible, como la del resto de las 68 naciones indígenas que existimos en territorio mexicano con nuestra lengua y nuestros sistemas normativos para el camino hacia el ejercicio de nuestros derechos. En 2001, los pueblos y naciones indígenas vivimos el síndrome de las negociaciones partidistas, de las cuales por supuesto no velaron por nuestros derechos porque, como bien sabemos, el Congreso de la Unión no le interesa legislar en materia indígena. Por poner algunos ejemplos, se encuentran los acuerdos de San Andrés Larraín, incumplidos, la ley Cocopa coartada y la exclusión total de los indígenas en la actual reforma de ley de telecomunicaciones que pretende democratizar medios. Ante esta situación podemos ver con claridad la incongruencia con la que trabajan las instituciones gubernamentales. Actualmente existen diversos hermanos indígenas que han tenido la posibilidad de legislar a beneficio de los pueblos indígenas, pero debido a que llegaron a este espacio como militantes de algún partido político, esto los ha limitado, a causa de que son presa fácil de los poderes fácticos, políticos y empresariales, sin olvidar que algunos han dejado sus verdaderas intenciones y motivos por lo que querían llegar al poder. Es cierto, no representamos a todos los pueblos, pero sí estamos planteando el derecho que cambiará nuestro rumbo, por la unidad y autonomía de los pueblos indígenas. ¿Alguna pregunta? Pues sí, a mí me gustaría preguntarles cuáles son algunos de los puntos que ustedes consideran más importantes para abordar en estos dos foros. Por ejemplo, la cuestión, no sé, de los megaproyectos que han afectado diversos territorios. ¿Cuáles serían los puntos más álgidos, digamos, que ustedes consideran que hay que abordar en estos dos foros? Bueno, aquí estarían los compañeros. Tenemos un tema especial que es el Cuxamara, la situación que se está viviendo ahorita, y la recuperación de tierras de San Juan Atzingo, de todo su proceso que tuvo, y en ese proceso, pues, cómo afectó y ahora a qué camina, ¿no? Cuxamara, nada más sus expectativas. En el plan de desarrollo sustentable queremos avanzar en la igualdad, también en la restitución de tierras, y sería nuestra participación como indígenas. Esa sería nuestra participación en el plan. El plan de recuperación de tierras que se trabajó con las fábricas a nivel país, lo que sí queremos es que se hagan los trabajos como se tienen que hacer y que el gobierno vea que también nosotros somos capaces, y pues si el presidente de la República quiere trabajar, pues que vaya y hable con los pueblos del país para que esto se haga bien. En específico, en el DF tendríamos dos ejes de trabajo, que sería
inclusión de los indígenas en la ley de telecomunicaciones y la ley de los pueblos, la ley de los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal, que serían las luchas pues de los pueblos residentes, barrios originarios y pueblos indígenas de aquí del DF. Pues abordando en este marco del plan de desarrollo del movimiento indígena, preocupado por la forma y la limitada consulta, pues en este caso Estado de México y Michoacán, a sus condiciones y a su forma, estamos tratando de hacer llegar las voces y las palabras que no están contempladas desde las estructuras institucionales. Aquí la sede está haciendo un ejercicio que bien es cierto es parte de la estructura del gobierno en México. Nosotros en el análisis y en la reflexión y basándonos en los antecedentes históricos de la demanda que en este estado, en esta nación mexicana, en su carta magna, se han incluido los pueblos indígenas, pues exhortamos al Ejecutivo Federal a que en realidad baje una consulta real a las poblaciones indígenas del país. Esto esta consulta responde a una institucionalidad que desde 1940 en América Latina se conjuntaron los gobiernos y dijeron que iban a tratar de velar por la existencia de sus poblaciones indígenas al inter de sus países. Y nosotros pues vemos que no ha sido así. Anteriormente el INI, antes de desaparecer, antes de transformarse en CDI, Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, le habíamos hecho énfasis en esto, habíamos hecho hincapié y le habíamos dicho que era necesario que esta forma de consulta, si es que el gobierno mexicano también tenía que responder a los compromisos internacionales, a los convenios, a los acuerdos basados en el convenio 169, tendría que ser una consulta previa e informada, libre, ante estos actores que somos nosotros los pueblos indígenas. Por eso nosotros hoy nos damos a la tarea de hacer un foro emanado desde los pueblos y comunidades indígenas, que aquí estaremos, como ya lo repitieron mis compañeros, autoridades y lo que refleja este boletín de prensa. Este sería en concreto lo que nosotros hacemos de boletín de información, y pues que a todos los que nos escuchen, pues la población en general en su conjunto, a los medios de comunicación, pues se entere, pues. Bueno, yo vengo en representación del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, un órgano de participación ciudadana que enfocado a la preservación de las tradiciones de los barrios y pueblos originarios del Distrito Federal. Nosotros nos sumamos a este foro porque creemos que la consulta de las comunidades indígenas es un eje fundamental, un derecho ganado internacionalmente, bueno, en la legislación internacional, y que en la legislatura tanto local como federal no se ha respetado. Nosotros respetamos los trabajos que viene haciendo el Movimiento Indígena Nacional y nos sumamos como pueblos indígenas originarios. Nosotros venimos entregando, y vamos a entregar el día de pasado mañana en la ciudad de Toluca, los resultados de un congreso, que es un ejercicio que la institución del Consejo de los Pueblos Originarios convocó entre los representantes de las comunidades originarias, los representantes de los núcleos agrarios y las autoridades tradicionales, así como también todos los
grupos de indígenas residentes que se quisieron sumar. Esto fue en agosto pasado. Y bueno, dividiendo estos temas en 4 mesas, hemos hecho una evaluación de las políticas públicas y también proponemos lo que la materia indígena debe de abordar, lo que queremos que se aborde en el Plan Nacional de Desarrollo y también en el Plan Local de Desarrollo. Son resolutivos que se le han pasado al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa y que se están luchando porque sean integrados en una legislación local para que proteja los derechos y la cultura de las comunidades indígenas originarias y residentes de la ciudad, que somos más de 2,5 millones de indígenas que andamos porque nacimos o porque vinimos de otras partes del país a radicar acá, y actualmente la globalización viene dando al traste a nuestras tradiciones, a nuestro patrimonio, y buscamos que todos los derechos internacionales sean integrados en una legislación nacional y que se realicen acciones eficaces para la salvaguarda de esto. Es lo que el Consejo de los Pueblos y Barrios viene promulgando y por lo cual hemos decidido sumarnos a esta actividad. ¿Otra pregunta? Sí, yo quisiera preguntarles también si tienen confianza en que este tipo de foros tengan algún eco real, ¿no? Porque bueno, no es la primera vez que un gobierno del país hace este tipo de foros y en realidad las propuestas o las necesidades de las organizaciones no son atendidas. ¿Tienen confianza en que en esta ocasión el gobierno de Peña Nieto puede ser sensible o receptivo ante lo que ustedes le digan? Bueno, nosotros como organizaciones estamos jugándonos la propuesta y ahora sí que el pellejo desde nuestras trincheras, en el sentido de que pues estamos en nuestros territorios. Esa es nuestra primera base, ¿no? Que digamos que mientras estemos en ese seno, no hay nada que nos pueda mover. Entonces, no es que confiemos, pero yo creo que sí tiene una obligación de responder, ¿no? Y se supone que viene con una distinta temática de trabajar. Entonces, que en esta situación de los pueblos indígenas demuestre esa capacidad de cambio, porque si no, en 6 años nosotros los pueblos indígenas no estamos dispuestos a que todo más tranquilo. La capacidad que tiene que tener el gobierno, primero, y lo planteamos aquí, fue el diálogo. 1, 2, el diálogo para que nosotros le propongamos la consulta, porque mientras ellos sigan emitiendo sus consultas emanadas de sus instituciones, va a ser un atropello devastador. Pero lo que también nosotros vemos en nuestras fortalezas y que debemos de replantearnos los pueblos indígenas, porque tampoco tenemos así como que todo muy organizado, es justamente la unidad, ¿no? Entonces, en este trabajo estamos convocando a unirnos, a ir por ese cambio de fondo. Por eso estamos hablando de la parte medular, que significa ser sujetos de derecho público, ya no queremos que nos estén utilizando. Y si esta reforma constitucional se hace en materia indígena, nosotros decimos que estamos empezando a avanzar, si no, pues no hay nada, ¿no? Pero no confiamos, pero creo que hay una obligación del gobierno, ¿no? Y esa es nuestra lucha constante. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, sobre esta parte de que si serían efectivos o no, yo creo que el primer paso es que como sujetos de interés, sujetos de derecho público, hacer un énfasis en que el derecho a la consulta es un derecho ya ganado por los pueblos originarios, y que en esta parte el convenio 169 de la OIT nos dice que es una consulta previa, libre, informada y vinculatoria, y hacer la más constante, ir poco a poco trabajando, ir diciendo que nos van consultando y tienen que ir respetando la consulta que nos han hecho. Ese es el punto de que esta consulta, que es un derecho público internacional, debe de hacerla cumplir el Estado mexicano al haber signado el convenio 169 de la OIT. Bueno, yo solo quiero agregar que, pues sí, pues no confiamos, pero tenemos que confiar y caminar hacia este Plan Nacional de Desarrollo, porque si nosotros mismos no hacemos este esfuerzo de realizar estos foros y de que en acuerdos ya con el arquitecto Jaime Martínez Veloz, él pudiera llevar estos resolutivos
resolutivos para que los puedan socializar con el gobierno federal, y pues de esta manera creemos que podemos subir nuestra agenda indígena dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, porque si no nos van a seguir atropellando estos derechos. Y una prueba clara es la ley de telecomunicaciones, que seguimos dando la batalla, que estamos tratando de podernos sentar con que los senadores puedan abrirnos el espacio para sentarnos con los especialistas que ellos consideran en telecomunicaciones, para que también nuestra voz quede plasmada en esta ley, ¿no? Y uno de los grandes problemas con los que nosotros no podemos estar incluidos en esta reforma es que no somos sujetos de derecho, y ese va a seguir siendo pues la piedra en el camino para que nosotros podamos ejercer pues cualquier derecho a la educación, a la comunicación, a la alimentación misma. Entonces ese es el llamado para que todas las organizaciones, todos los hermanos pues puedan acudir a estos dos foros que estamos realizando con nuestra propia gestión, y pues avanzar para llevarle estos resolutivos al gobierno federal. ¿Algo más? Pues, me imagino que reivindican entonces los acuerdos grandes, ¿no? Como un punto principal, ¿no? Bueno, tratamos de hacer eco de ese pendiente que se quedó con el gobierno mexicano en las mesas de diálogo, y que después volvieron como ley Cocopa y pues se limitó, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que son procesos, ¿sí? Como bien lo dijo usted, ha habido foros y foros, y sin embargo, aunque la institucionalidad sea transitoria de 6 años, están unos funcionarios, aparecen otros, y las voces de los pueblos indígenas aquí estamos, ¿sí? Desde nuestras localidades, desde nuestras regiones, en el lugar geográfico que nos encontremos en el territorio mexicano. Aquí seguimos, somos parte del mismo sistema económico, de la misma dinámica institucional, de las mismas leyes nacionales, y como vemos que eso nos adolece a nosotros, porque no nos genera las atenciones que deben de ser. Entonces aquí seguimos trabajando, seguimos planteando, insistiremos el tiempo que sea necesario. Así vengan otras generaciones, ¿sí? ¿Cuánto tiene este Estado-Nación? 200 años, ¿no? ¿Cuánto fue de colonialismo? Casi 300 años. Y si lo sumamos, aquí estamos, más de 5 siglos, y aquí estamos aún con las partes esenciales de nuestra esencia como pueblos indígenas. El reclamo que ahora hacemos en este caso de las normatividades del gobierno, pues es que en estas políticas de desarrollo ahora, pues también él tenga la oportunidad de reflejar, no nada más aquí en México, sino en el ámbito internacional, un ejercicio de cómo atiende este gobierno a sus pueblos indígenas en torno a lo que estamos planteando. Bueno, si no habría otra pregunta, bueno, estaríamos por terminada esta conferencia de prensa, y bueno, pues les pedimos nos puedan ayudar con la difusión para el día viernes y sábado que se van a llevar a cabo estos eventos. Muchas gracias. Familia.